Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a reaccionar y a sacar unas enseñanzas útiles respecto a una noticia que salió hace una semana más o menos y que causó un gran revuelo porque, bueno, aparentemente es una excelente noticia, pero aquí vamos a ver las diferentes aristas de esta noticia y vamos a sacar algunas enseñanzas útiles, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que piensan invertir en Venezuela, en especial en la industria de alimentos y en particular en la industria láctea. ¿Okay? La noticia en cuestión salió publicada en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, apoyada por un gráfico, aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Según esa noticia, la fuente es Latinometrics, Venezuela es el segundo productor de quesos de Latinoamérica, solo superado por Argentina, que es una potencia lechera, una potencia agrícola, e incluso según la gráfica, como usted ve allí, Venezuela estaría produciendo más volumen de queso que la propia Suiza, que es una potencia mundial de quesos muy bien valorados a nivel global. Sin embargo, uno comienza a sospechar de la veracidad de esos datos y de esa noticia aparentemente fabulosa, positiva, cuando uno investiga un poco y se percata de que Venezuela no aparece en los rankings globales de producción de queso y de exportación, ni tampoco los quesos venezolanos tienen presencia en los anaqueles del exterior. ¿Podemos validar de alguna forma creíble esa información para ver si es un fake news o qué grado de veracidad tiene y qué enseñanzas prácticas podemos sacar, sobre todo para aquellos que quieran invertir en la industria láctea venezolana? En realidad, sí podemos validar esas cifras y no hace falta ser candidato al Premio Nobel de Economía para hacerlo. Veamos, vamos a usar dos criterios. Vamos a aproximarnos primero a validar la veracidad de esa cifra con el valor bruto de la producción. Vamos a valorar esa aparente producción de queso que sale en la grafiquita. Según esa grafiquita, la vamos a colocar aquí de nuevo, ¿verdad? Vean allí, Venezuela estaba produciendo en 2020 alrededor de 300.000 toneladas de diferentes quesos, eso sí, sin desglosar o desagregar a qué tipos se refiere. Uno supondría que si eso fue en plena pandemia, es decir, en el año 2020, en 2022, con un 15% de crecimiento económico, esa producción debería haber aumentado. Pero dejemos eso así y supongamos que son esas 300.000 toneladas de queso. Entonces vamos a valorar a precios de mercado, precios promedio de mercado, esa producción. Y vamos a suponer un escenario extremadamente conservador, extremadamente moderado. Y consideremos que la mayor parte de esos quesos seguramente son quesos típicos artesanales frescos, como queso telita, queso guayanés, queso de mano, queso blanco duro llanero, etcétera. Todas esas variedades de exquisitos quesos artesanales venezolanos. Es de suponer que si esa cifra es relativa a la producción global de quesos en Venezuela, allí debería haber también los quesos que produce la industria láctea formal. Es decir, allí también debería haber quesos madurados, ¿verdad? Que se producen aquí en Venezuela, que sí se producen, de elevado valor agregado, que tienen un precio de mercado considerablemente mayor. Es decir, quesos que pudieran estar en el rango entre $11 y $25 dependiendo del tipo, ¿ok? Pero vamos a obviar eso, ¿okay? Y supongamos un precio de mercado conservador más o menos de unos $6 el kilo, ¿okay? Si llevamos 300.000 toneladas, vamos a ver la cuenta acá, vamos a sacar la cuenta. Si llevamos 300.000 toneladas a kilos, es decir, multiplicamos por 1000,
Eso nos da 300 millones de kilos de queso. Y si multiplicamos esos 300 millones de kilos de queso por $6 el kilo, eso resulta en un valor bruto de la producción de unos 1.800 millones de dólares, lo que es una barbaridad, pues representaría, dependiendo de cuánto se suponga que es el PIB de Venezuela, un 3,5% del PIB venezolano. Para que tengas una idea de la monstruosidad de esa cifra, eso representa 3 veces el valor de la cartera de crédito de toda la banca venezolana. ¿Sí? Entonces es una cifra monstruosa. Ojo que si el precio de mercado promedio, el precio promedio de mercado que utilizáramos para valorar fuese un poquito más alto o más realista, por ejemplo, supongamos que fueran $8 promedio el kilo, es decir, consideramos que hay otro tipo de quesos de mayor valor, como los quesos madurados de la industria láctea formal, manufacturera. Bueno, eso nos llevaría a un valor bruto de la producción de 2.400 millones de dólares o un 4,4% del PIB, lo que hace a esa cifra aún más desproporcionada respecto al tamaño de la economía. Mi opinión preliminar, bajo este criterio, es que esa cifra no es verosímil y que hay que ponerle un poco la lupa, hay que analizarla bajo otro criterio para llegar a una conclusión más robusta sobre su veracidad, pero ya con este criterio, pues mira, se hace bastante difícil. ¿Por qué? Bueno, créame algo, si eso fuese así, la producción de queso debería ser una actividad que el propio Banco Central de Venezuela debería reportar, medir y reportar como una actividad separada en el PIB, y ni siquiera la reporta. Otro asunto tiene que ver con la existencia de una demanda efectiva suficiente para poder vaciar un mercado con tan monstruosa oferta. Luce difícil por 2 razones. La primera es que, bueno, es una cifra enorme. Vaciar ese mercado implicaría que los consumidores deberían tener un poder, una capacidad de consumo, un poder de compra bastante decente o aceptable. Pero fíjese la cifra, más o menos la mitad de la fuerza laboral en Venezuela gana $100 o menos. Entonces, en el mejor escenario, si gana $100, un kilo de queso de $6 el kilo representaría 6% del presupuesto mensual, lo cual es mucho. Y si usted compra más queso al mes, pues 2 kilos sería 12% y así sucesivamente. Es mucho. Entonces, eso es complicado porque parece que estamos hablando de quesos frescos típicos, es decir, de quesos artesanales. Ya usted sabe las exquisiteces que hay allí, el Telitza, el Guayanés, el Santa Bárbara, todas esas exquisiteces, ¿no? Entonces, claro, no estamos hablando de paté de foie, ni estamos hablando de caviar. Es decir, básicamente eso es un producto de consumo masivo y dirigido fundamentalmente a un estrato de ingresos. Tradicionalmente el consumidor típico de queso blanco duro, por ejemplo, pues ahí no encontramos a un consumidor de alta gama, ¿no? Es decir, eso es para estratos bajos y son productos de consumo masivo. Entonces es difícil que haya una demanda efectiva suficiente que vacíe ese mercado. Pero ahora vamos a ver con un criterio un poco más robusto, que es el segundo criterio, que es el volumen de leche líquida fresca necesaria para producir esa cantidad enorme de queso. Bajo este criterio, esas sospechas que teníamos con el criterio anterior sobre la cifra, aquí sí verá que la cifra se cae con los kilos literalmente. Veamos por qué. Fíjense, como regla empírica, esto es lo que se maneja la gente que está metida en la producción de queso, que conoce el tema, se requieren al menos 8 litros de leche fresca o sin pasteurizar para producir 1 kilo de queso. Es decir, hablando de los quesos frescos, típicos, artesanales. ¿Okay? Bueno, vamos a suponer simplificadoramente que esa cifra de la grafiquita de la noticia, esas 300.000 toneladas son puros quesos de ese tipo, o sea, quesos típicos, frescos, artesanales. Y digo eso porque si la cifra es creíble, allí debería estar, como le dije, bajo el criterio anterior, la producción total de quesos en Venezuela, lo cual incluye quesos madurados, es decir, parmesano, pecorino, gouda,
emmental, etcétera, etcétera, esos madurados grasos, ¿verdad? Que por su naturaleza, por su forma de manufactura, usan mayores cantidades de leche según el caso. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. Vamos a simplificar y suponer que esas 300.000 toneladas de quesos son quesos típicos frescos artesanales y vamos a multiplicar 300.000 toneladas por 1000, de nuevo para llevarlo a kilos, aquí va a ver la cuenta. Bueno, son los mismos 300 millones de kilos, y si multiplicamos esos 300 millones de kilos de queso por 8 litros de leche necesarios para producir un kilo, eso resulta en que fueron necesarios 2.400 millones de kilos de leche fresca o sin pasteurizar para producir todo ese queso. ¿Es eso factible? Bueno, no. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que si usted consulta con el mayor experto venezolano en producción de leche, que es el ingeniero Rodrigo Agudo, esa es la persona que más sabe de ese tema en Venezuela. Es el mayor experto venezolano y uno de los mayores expertos latinoamericanos en ese asunto. Según esa ilustre y documentada fuente, la producción de leche fresca por día en Venezuela es de aproximadamente 4.8 millones de litros en 2022. ¿Okay? Entonces, claro, vamos a sacar una cuentica aquí, la vamos a ver. Si usted multiplica 4,8 millones de litros de leche por día por 365 días, eso le da una producción anual de tan solo 1.752 millones de litros. Es decir, que se debería haber usado toda la producción nacional de leche para producir quesos frescos y mágicamente deberían aparecido, no sé de dónde, de la nada, un 37% más. Es decir, unos 650.000 litros aparecieron prácticamente de la nada y se dedicaron exclusivamente a la producción de quesos artesanales frescos. Creo que con esos dos criterios tenemos suficiente evidencia como para invalidar la noticia y la cifra por no verosímil. No es creíble, sencillamente. ¿Ok? Bueno, ¿dónde podría estar la realidad? Vamos a validar la cifra, que eso es lo que uno hace cuando hace un estudio de mercado. Y aquí es donde quiero sacar las lecciones prácticas de eso. Una cifra más realista, para colocarla en un estudio de mercado, por ejemplo, como oferta o como consumo aparente, ¿okay? Que vendría siendo más o menos lo mismo, se puede obtener de la siguiente forma. De acuerdo al ingeniero Rodrigo Agudo, que repito, es la fuente más confiable sobre la materia en Venezuela, el 85% de toda la leche producida en Venezuela se destina a la producción de quesos frescos artesanales. ¿Okay? Todavía una cifra monstruosa. Aquí va a ver la fuente. ¿Okay? Ahora bien, si suponemos una producción total de leche de unos 1.752 millones de litros, entonces el 85% de eso nos da 1.489 millones de litros. Lo que dividido entre 8 litros por kilo de queso resulta en 186.150 toneladas de queso. Eso es 38% menos que la estrambótica cifra presentada en el grafiquito y en la noticia, pero en honor a la verdad, hay que decirlo, sí que es cierto, es una cifra enorme y asombrosa, que bajo otras circunstancias uno podría suponer que es una buena noticia. ¿Y por qué decimos que esa noticia aparentemente buena no lo es? Bueno, por un lado sí es verdad que hay un enorme potencial de producción de queso. Tenemos un enorme potencial, eso sí es cierto. El problema es qué es lo que causa, qué es lo que se esconde, qué es lo que está detrás de ese fenómeno. En realidad, lo que este fenómeno esconde es algo que no es nada positivo. Y es algo que cualquiera que quiera invertir en el sector lácteo venezolano tiene que tener en cuenta. ¿Okay? Porque es una falla estructural, es una desgracia, es una falla estructural en la producción de leche, la producción nacional de leche líquida, y no es algo ni remotamente bueno, ni para romantizar, ni para tirar cohetes. Nos referimos al asunto de que la vasta mayoría de los productores de leche no poseen el equipo necesario para mantener refrigerada la leche, ni existe tampoco el transporte o por parte de las haciendas productoras o por parte de
la industria láctea manufacturera el transporte refrigerado para sacar esa leche refrigerada de las haciendas hasta las fábricas formales, manteniendo la cadena de frío para preservar el producto. ¿Okay? Por tanto, la única forma que tienen los productores de leche para poder preservar el producto y no incurrir en pérdida es transformar inmediatamente esa leche fresca recién pasteurizada en quesos, para no perderlo. No quisieran hacerlo, no quisieran dedicarse a eso, porque por su naturaleza son productores de leche y ellos quisieran dedicarse a eso, pero no hay otra manera de preservar el producto. Eso, lejos de ser algo positivo, es una desgracia, pues eso causa una distorsión gravísima. ¿Cuál distorsión? Bueno, solo el 15% de la leche fresca, líquida, puede llegar a la industria láctea formal, a la industria manufacturera formal, esa que produce quesos industrializados, madurados, ¿no? Que de otra forma, esos sí podrían exportarse, a diferencia de los quesos frescos, que bueno, además está decirlo, usted lo sabe, usted compra un guayanés o un queso telita ya la semana en la nevera, dentro de la nevera ya empieza a ponerse en malas condiciones, eso no se puede exportar. Los quesos manufacturados sí se podrían exportar y muy competitivamente, pero la realidad es que no somos competitivos porque, bueno, no solamente en queso, sino que la industria láctea con esa leche, si le llegase, podría producir leche líquida pasteurizada, leche esterilizada UHT, yogures, crema de leche, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que usted sabe que aquí en Venezuela cuestan carísimo. Ya usted puede conseguir leches uruguayas, leches colombianas, virtualmente al mismo precio, ¿verdad?, en anaquel que las leches producidas localmente. Eso quiere decir que no tenemos competitividad. Y bueno, el yogur ni se diga. ¿Okay? El otro día vi un cálculo donde literalmente la persona que sacaba la cuenta decía que para comprarse un litro de yogur prefería comprarse una botella de whisky y le salía más barata en términos de dólares. Entonces, cuando usted vea que esos productos que a todos nos gusta consumir, ¿verdad?, a quien no le gusta comerse un buen yogur o un queso parmesano, un queso Gouda, un queso Edam, Emmental, etc. Si usted se siente afectado porque dice, oye, esto está muy caro, no lo puedo consumir, sepa que ese precio elevado, explotado, se debe a que llega muy poco queso, hay muy poca leche, hay muy poca disponibilidad de leche líquida, fresca para la industria láctea manufacturera, y entonces tienen que pagar unos precios elevadísimos por esa poquísima cantidad de leche. ¿Okay? Entonces eso hace que el producto se encarezca, eso hace que pues las plantas operen a unas capacidades, a unos valores operativos muy por debajo de las capacidades instaladas, produciendo ineficiencias, etcétera, etcétera, que se trasladan al precio y terminamos no siendo competitivos. ¿Okay? Eso es muy malo. Entonces, y aparte de eso, fíjense, esa industria láctea manufacturera formal produce empleos formales de calidad, paga impuestos, cumple con normas sanitarias, cumple con normas ISO 9000, cumple con normas de buenas prácticas de manufactura, tiene registro sanitario, tiene calidad y pudiera producir productos exportables. ¿Okay? Bueno, sí, los quesos típicos artesanales nos encantan, a quien no, a mí también, ¿verdad? Pero nunca seremos una verdadera potencia quesera a nivel regional y ni hablar a nivel global si solamente producimos o nos dedicamos mayoritariamente a ese tipo de quesos artesanales. ¿Okay? Fíjate que lo que hemos hecho aquí es validar estadísticas, validar una estadística fundamental para cualquiera que quiera invertir en la industria láctea manufacturera formal, que es la cifra de oferta, de disponibilidad de materia prima, ¿okay?, y de consumo aparente. Hemos validado esas tres cifras. Eso es fundamental, ¿okay? Porque imagínese que usted quiera invertir y en vez de hacer un estudio de mercado, invertir en la industria láctea manufacturera, quiera montar una empresa láctea pequeña para ir creciendo y usted se confíe en el fake news ese, en las cifras de Latinometrics, ¿okay? Entonces, ojo con lo que usted lea por allí. Si usted va a hacer una inversión, búsquese a alguien que valide cifras y le dé cifras confiables y en ese sentido
Si necesitas ayuda para hacer un estudio de mercado, tanto para la industria láctea como para cualquier otra industria, con cifras confiables y verificadas y sometidas a prueba, yo te puedo dar una mano allí. Así que si necesitas ayuda al respecto, no dudes en contactar.